Muy buenos días a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Quindío del programa de enfermería. Nos encontramos en tercer semestre. Este es un proyecto de una página web acerca de una patología crónica, una patología muy común, que es la hipertensión arterial. En este video hablaremos acerca de la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que hay unos criterios de alteración de la tensión arterial. Estos criterios son volumen circulante, viscosidad, elasticidad y gasto cardíaco. ¿Listo? El volumen circulante será toda esa cantidad de sangre que se encuentre en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, si hay una gran cantidad de volumen sanguíneo, puede haber un aumento de presión arterial, o si hay poca cantidad de volumen, puede haber una hipotensión. ¿Listo? O por medio de un mecanismo compensador, puede vasoconstriir y mover ese poco volumen y aumentar nuestra tensión arterial. ¿Listo? Sí, pero hablaremos acerca de lo primero. Por otro lado, tenemos la viscosidad. La viscosidad de la sangre depende principalmente de la concentración de líquido plasmático y de glóbulos rojos. Si hay una cantidad de concentración mayor o menor de alguno de estos factores, puede generar una mayor resistencia, generando así la hipertensión. Por otro lado, tenemos la elasticidad, que es uno de los factores que más se ven comprometidos. En este caso, la elasticidad habla acerca de esa flexibilidad natural que tienen nuestras arterias, que permite que ellas se dilaten o no se expandan como deben. ¿Listo? Entonces, si ellas se encuentran rígidas, no se van a expandir y se van a mantener ahí y van a mantener una tensión arterial alta. ¿Listo? Por otro lado, al dejar ese proceso de expandirse, ellas van a atrofiarse. Va a haber una hipertrofia de este endotelio de las arterias. ¿Listo? Entonces se van a volver rígidas y va a aumentar esa resistencia vascular periférica, esa resistencia que nos va a llevar a la hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo, en este caso en minutos. Este gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Si hay un aumento de esta frecuencia cardíaca o de este volumen sistólico, puede haber un aumento de la presión arterial. El volumen sistólico se divide en tres partes. Se divide en la precarga, en la contractilidad y en la postcarga. La precarga será el volumen sanguíneo que llegue a nuestra aurícula derecha. La contractilidad será la fuerza de contracción de nuestras fibras musculares de los ventrículos para inyectar la sangre. Y la postcarga será la presión o la cantidad de volumen que sea eyectada a través de este ventrículo izquierdo hacia todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Esta sangre se irá hacia todo nuestro cuerpo y se volverá a convertir en precarga, y así sucesivamente, siendo este un ciclo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta estos criterios de alteración de la tensión arterial, vamos a hablar acerca de unos factores, que estos factores se van a encontrar en todo este cuadro. ¿Listo? Entonces vemos que hay unos factores etiológicos, que son esos factores causales que nos podrían llevar a tener la hipertensión arterial. En este caso, vamos a empezar con la ingesta excesiva de sodio. Esta ingesta excesiva de sodio nos puede generar una activación en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Los riñones se encargan de secretar la renina. Esta hormona se encarga de reconocer ese aumento de sodio al nivel de los vasos, y la renina va a activar el angiotensinógeno, ¿cierto? Este angiotensinógeno se va a convertir en dos cosas. Se va a convertir en angiotensina 1 y angiotensina 2. ¿Listo? La angiotensina 1 no tiene mucho compromiso o no
es tan relevante porque no cumple la función que cumple la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 1 se va a convertir por medio de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 se va a encargar de vasoconstruir los vasos sanguíneos. ¿Listo? A su vez, esta angiotensina 2 se encarga de activar la aldosterona. ¿Y qué va a hacer esta aldosterona? Se va a encargar de retener más sodio y provocar, y al mismo tiempo al provocar esta retención de sodio que tenemos aquí, va a provocar un aumento en la absorción del agua. ¿Listo? Este aumento en la absorción del agua nos va a llevar a un aumento del volumen plasmático. ¿Listo? Entonces, como dijimos, el volumen plasmático es uno de esos criterios importantes para la alteración de la presión arterial. ¿Listo? Por otro lado, tenemos algunas alteraciones genéticas. Entonces, cuando tenemos alguna alteración genética, vemos que puede haber una menor superficie de filtración glomerular, que esto que nos va a hacer, nos va a causar que haya mayor retención renal de sodio. Este sodio no sea eliminado, sino que sea retenido, y al ser retenido este sodio va a ser el mismo proceso, va a aumentar la absorción de agua y nos va a aumentar el volumen plasmático. ¿Listo? Estas alteraciones genéticas pueden ser de este tipo, o pueden hacer alteraciones genéticas en la alteración de la membrana plasmática, que ahorita hablaremos de ello. Por otro lado, tenemos el estrés, ¿cierto? El estrés también nos puede generar una menor superficie de filtración y llevarnos a una retención mayor renal de sodio y lo que ya habíamos dicho. A su vez, también el estrés nos genera esa hiperactividad del sistema renina-angiotensina, que nos va a causar muchas más, las mismas alteraciones de aquí, aumentándonos el volumen. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la hiperactividad del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de ser ese sistema de alerta del ser humano. ¿Listo? Este se va a activar siempre y cuando necesitemos estar alerta, necesitamos acción. ¿Listo? Este sistema nervioso se va a encargar de secretar ciertas hormonas, le va a mandar un mensaje a las glándulas suprarrenales para que se encarguen de secretar hormonas como la epinefrina o norepinefrina, o mejor conocidas como adrenalina y noradrenalina, generándonos así un aumento en la vasoconstricción y en la contractilidad. ¿Listo? Porque estas hormonas se encargan de constriñir los vasos sanguíneos y aumentar la contractilidad, que sería un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en los latidos de nuestro corazón. ¿Listo? Que a su vez todo esto nos aumentará la presión arterial. Por otro lado, tenemos la alteración de la membrana plasmática. Antes de eso hablamos de la secreción de epinefrina y norepinefrina, que nos va a hacer una constricción funcional. Va a haber una constricción a nivel periférico. ¿Listo? Va a haber una constricción a nivel de todas las arterias. ¿Listo? Por otro lado, tenemos otras alteraciones genéticas, como sería la alteración de la membrana plasmática de las células endoteliales, que a su vez nos puede llevar a producir una constricción funcional o una hipertrofia estructural del endotelio, en este caso arterial. ¿Listo? Tenemos dos enfermedades muy comunes que van muy de la mano con la hipertensión arterial, que serían la obesidad y sería la diabetes. ¿Listo? Las personas obesas normalmente tienen un aumento de la cantidad de sodio en su cuerpo y un aumento de esta agua corporal. Entonces, como sabemos que si hay un aumento, si hay una retención de sodio muy grande, va a haber una absorción de agua, y esta nos va a aumentar el líquido sanguíneo, ¿listo? El líquido circulante, que a su vez nos va a aumentar el gasto cardíaco, y esto nos puede llevar a la hipertensión arterial. Por otro lado está la diabetes, que nos genera una hiperinsulinemia, que a su vez nos va a aumentar la retención renal de sodio. Y como dijimos, la retención renal de sodio nos aumenta la reabsorción de agua y nos va a mantener un líquido circulante, un volumen circulante muy alto. ¿Listo? También las personas, debido a esta dislipidemia, esta hipersulinemia, puede llevar a una hiperactividad del sistema nervioso simpático, que nos puede generar lo que habíamos dicho, secreción de epinefrina, norepinefrina, que nos van a mantener a las personas con una vasoconstricción constante y una contractilidad constante, mucho mayor.
También esta hiperactividad del sistema nervioso simpático nos puede llevar a una disminución del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué es esta sustancia? Es una sustancia química endógena del cuerpo. Esta se adhiere a las paredes de las arterias y se encarga de relajarlas, de vasodilatar. Esta es una sustancia que tiene una vida media muy corta, entonces tiene que mantener en constante reposición de esta, pero si hay una disminución de este óxido nítrico, va a haber una vasodilatación atenuada. ¿Listo? Y esta vasodilatación atenuada nos va a generar una contracción, una vasoconstricción continua. ¿Listo? Por otro lado, tenemos que en esta hiperactividad del sistema nervioso simpático puede haber un aumento de la endotelina 1. Esta endotelina 1 también es una sustancia química endógena de nosotros, pero a contrario del óxido nítrico, es un potente vasoconstrictor. Se habla que es 10 veces más potente que la misma angiotensina que habíamos hablado anteriormente. Entonces, si hay un aumento de esta endotelina 1, va a haber una vasoconstricción continua. Y si hay una vasoconstricción continua, va a haber una disminución de la absorción de glucosa por el músculo. Esto nos puede llevar a una resistencia de insulina e hiperinsulinemia, que a su vez nos va a llevar a un aumento de la retención renal de sodio. ¿Listo? Entonces todo esto se va a transformar en un pequeño ciclo para llevarnos a la hipertensión arterial. Y ya por último tenemos unos factores endoteliales, que sería también el aumento de la endotelina, el óxido nítrico, pero estos ya serían otras enfermedades diferentes a la obesidad y a la diabetes. Todo esto, de lo que acabamos de hablar, nos va a hacer una hipertrofia en la estructura del endotelio. ¿Listo? Estos factores que tenemos aquí en azulito, en azul verde más o menos, estos factores son factores reguladores. Estos factores son mecanismos al interior de nuestro cuerpo diseñados para regular la homeostasis, o sea, el equilibrio. ¿Listo? Ya para finalizar, vamos a hablar acerca de unos factores determinantes, que va a ser el volumen plasmático, el aumento del volumen plasmático, la vasoconstricción generalizada, la vasoconstricción también funcional, la hipertrofia del endotelio. Esta hipertrofia del endotelio nos va a hacer una disminución de la elasticidad. Entonces, como hablamos anteriormente, este es un criterio importantísimo para la hipertensión arterial. Entonces, para continuar, hay un aumento de la precarga, ya que hay una vasoconstricción funcional y hay un aumento de volumen. Al haber este aumento de la precarga, hay un aumento en el gasto cardíaco. Y el aumento de la precarga y aumento de la contractilidad nos va a dar un aumento del gasto cardíaco. Esto nos va a dar la hipertensión. ¿Listo? Vemos que todo esto de aquí nos generó una constricción funcional y una disminución de la elasticidad. ¿Listo? Esta disminución de la elasticidad y de la constricción funcional nos va a generar un aumento de la resistencia vascular periférica. Y el aumento de la resistencia vascular periférica y el aumento del gasto cardíaco nos va a generar la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, para resumir, estos criterios de alteración de la tensión arterial los podemos ver en muchos sistemas reguladores, en muchos sistemas determinantes, en muchos sistemas etiológicos, causales de la enfermedad, y son los principales criterios que debemos tener en cuenta para que haya una hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por ver el video y por la atención prestada. ¿Listo? Gracias.